Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Para los que toman nota, voy a leer en una nueva traducción viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos se apartarán de la fe verdadera. ¿Seguirán a qué? Espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de qué? De demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es que bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor, y tú tomas control de cada vida, de cada mente, de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudas a recibir la palabra conforme tú quieres, Señor, que nosotros la entendamos, Papito Dios. Yo me quito para que tú te pongas, Señor, y que seas tú obrando con poder en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 26 de julio del 2019 ocurrió algo muy impactante en la vida cristiana, en la vida del cristianismo. Y fue que un pastor, Josh Harris, de una iglesia muy grande en Estados Unidos, de más de 20,000 personas, este hombre hizo público que ya no iba a ser más cristiano. Él es un famoso escritor, con libros muy conocidos dentro del gremio del cristianismo. Era un experto consejero matrimonial y después de decir que no seguía siendo más creyente, a la semana siguiente también dijo que él también se iba a separar de su esposa. Entonces esto fue un escándalo tremendo y mire que fue hace poquito. Y la pregunta de nosotros es, ¿cómo alguien con tanta preparación, con tantos años en el ministerio, termina siendo un apóstata? Porque es que él no dijo, me voy a salir del ministerio, él dijo, no quiero saber ya nada de Jesucristo. ¿Cómo hacemos para entender eso? Y la verdad es que en la Biblia hay muchas advertencias de todo esto. Y aquí el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo, porque yo creo que usted ya se empezó a leer toda la carta, y él le dice que mucho cuidado porque iban a venir, habían falsos profetas, y Timoteo lo que tenía que hacer era defender, estar ahí, dar sana doctrina para poder despejar todas las dudas que la gente tuviera. Pero aquí en esta epístola, en el capítulo 4, dice que en los postreros tiempos, en algunas Biblias dice, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera. Cuando habla de últimos tiempos, postreros tiempos, está hablando entre la resurrección y la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, versículo número ahí en Timoteo, vámonos a ir para la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Ahí pegadito. Me dicen cuando estén ahí. Segunda de Timoteo 4:3, y dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán, ¿qué dice en su Biblia? Sus propios deseos, ¿y qué más? Y buscarán maestros que le digan lo que ¿qué? Sus oídos quieren oír. Versículo 4. Rechazarán la verdad, irán tras ¿qué? Tras mitos. En algunas versiones dice fábulas.
Así que el Señor nos advierte que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la gente va a querer oír lo que le conviene, ¿o no? Claro. Y muchas veces nosotros quizás podemos estar así y tenemos un problema, una dificultad, y empezamos a buscar en YouTube la predicación que hable del problema que yo tengo para ver si me dan una respuesta. Y muchas veces Dios te quiere hablar de otra manera, Dios quiere hacer las cosas de otra manera, pero nosotros queremos escuchar ciertas cosas. Eso a veces nos puede pasar. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay gente muy carismática, pero también muy mentirosa. Carismática, se ganan a la gente, aduladora, son especiales. Y hay movimientos, hay sectas, hay muchos sinvergüenzas, hay muchos ladrones, abusadores, y ahí dice en la Biblia que es gente guiada por espíritus, por demonios. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que a usted le parecen bonitas y usted pone la frase, pero cuando usted escucha toda la predicación, usted se puede dar cuenta que muchas veces están descontextualizando la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en este tiempo, no solamente en este tiempo, en los postreros, y los postreros es desde que el Señor Jesús dejó la tierra y se fue nuevamente para ante el Padre, pero no nos dejó solos. ¿Qué nos dijo? Yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y el Espíritu Santo nos advierte de esta triste realidad. Es muy triste, y tenemos que mover y examinarnos y prepararnos, porque es seguro que va a ocurrir, pero que nadie nos engañe a nosotros. Y por eso titulé el mensaje de hoy: que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Señor, ayúdame a que nadie me engañe, Padre Santo. Y deje su Biblia ahí separadita en Primera de Timoteo, que estamos ahí, pero quiero que nos vamos para Hechos de los Apóstoles, para darles unas reseñas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Me dicen cuando estén ahí. Dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes, ¿qué dice su Biblia? Falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. No lo perdonarán. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. En otras versiones dice el hombre de la apostasía, aquel que trae destrucción. Sigo dando texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Solo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Queridos hijos, llegó la última hora.
Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas, ay Dios mío, ¿cómo dice en su Biblia? ¿De dónde salieron? De nuestras iglesias. Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. La apostasía, le voy a decir algo, siempre ha existido. Pero ¿qué pasa? Que llega a un punto culminante que es justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras que salieron de nuestras iglesias, ¿quiénes? Esos apóstatas. Y cuando hablamos de apostasía, se llaman cristianos nominales que se congregan pero no han respondido al evangelio con arrepentimiento. Porque mucha gente se congrega pero siguen sus vidas. Les parece muy rica la iglesia, les parece muy bueno todo, pero siguen viviendo su vida de pecado. Siguen viviendo así. Entonces, se congregan, participan del culto, pero luego se van a apartar de la fe. Entonces, un apóstata no es el que le cuesta creer, porque hay gente que le cuesta creer, ¿cierto? No, eso no es un apóstata. Ni tampoco es el que tiene dudas, o el que lucha con un pecado, o con pensamientos pecaminosos, porque a veces es normal que vengan esos pensamientos, ¿o no? Estamos hechos de carne y hueso. No. Cuando le viene una circunstancia difícil, usted puede tener malos pensamientos, usted puede incluso hasta reaccionar mal, pero como usted y yo tenemos el Espíritu Santo, nosotros nos dejamos moldear por su Santo Espíritu. Un apóstata es el que con liberalidad abandona la fe bíblica. Es aquel que le dice a usted: yo no vuelvo a creer en Dios, a mí no me hable de Dios. Vea, a usted que le digan que no le hablen de iglesia, que no le hablen de hermanitos y todo, ¿cierto? Pero que le digan que no le hablen de Dios, que no le hablen de Jesús, que usted no cree en Él porque no ha hecho nada, se ha convertido en un apóstata. Yo siempre le he dicho a la gente cuando se va de la iglesia: no me gustó esto, no me gustó Peranito, no me gusta usted, su esposo, no me gusta tal líder, y me voy. Se va porque no le agradó algo de la iglesia. Pero usted, ¿cómo está con Dios? Yo estoy bien, ama al Señor, listo, váyase. Porque si usted en otra iglesia se va a sentir mejor, va a tener desarrollo espiritual, en el nombre de Jesús lo bendigo y parta con el Señor. Hágale tranquilo, mi hijo, hágale tranquila, mi hija. Pero cuando ya me dicen: yo no creo en nadie, o me encuentro con alguien que dice: no, es que el Señor no le hizo un milagro, entonces porque no le hizo un milagro, él no volvió a creer en nada. Apostató de la fe. Entonces tenemos que cuidar eso, hermano, porque eso es de origen demoníaco. Usted puede dudar porque las dudas le vienen, hermano, las luchas las van a tener. Va a pecar porque somos de carne y hueso y a veces nos vence el pecado, ¿o no? Sí, hermano, no somos angelitos, pero de ahí a que usted diga que Dios ya no existe, que Dios no es su salvador, que usted no quiere nada con Dios, eso ya es muy peligroso. Eso ya es peligroso. Pero entonces, si nos vamos para Primera de Timoteo, donde estábamos, capítulo 4, nos va diciendo la palabra que muchos van a apostatar porque seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, ¿cierto? Pero dicen que escucharán. ¿A quién escuchas? Porque tenemos que tener mucho cuidado a quién escucha. O usted a veces no está en la oficina, en el trabajo, en la universidad, y usted empieza a hablar de Dios y medio le prestan atención. Pero hay otro que empieza a hablar de brujería, de hechicería, de poco de cosas. Ay, sí, de eso sí. Porque la gente quiere escuchar eso. La gente ama eso. Yo contaba mi testimonio y yo una vez me llegó un muchacho que para orar por él, que yo no sé qué, y entonces yo sentí contarle mi testimonio.
Y le dije, es que yo primero practicaba esto y esto. Y me dijo, ay, sí, peló los ojos y me dijo, eso sí me gusta, dígame más. Y a veces la gente le presta más atención a lo que fue, a lo que hizo, a lo que cometió, a lo que realmente ahora es. Y nosotros debemos de avergonzarnos de lo que muchos fuimos. Y hay gente que dice en las redes, yo no me avergüenzo de nada, yo no me arrepiento de nada. Yo sí me arrepiento de tantos errores que cometí y de tantas bestialidades y todo lo que hice, hermano, que no le dio la gloria al Señor. Incluso de mis primeros años de creyente, cuando fui tan mala creyente. Claro, cómo no me voy a arrepentir. Sin embargo, hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada, porque pasé muy bueno. Y muchas veces la gente pasa bueno, pero está pisoteando el nombre del Señor, ¿o no? Claro que sí, mis amores. Entonces, ¿qué escuchas? Porque la gente escucha de todo, ¿o no? Hay gente que viene a la iglesia, pero en la semana escucha la hora de la misericordia con el Padre Medardo. Termina el cura y sigue con los consejos del indio Rómulo. Vengan que yo se lo devuelvo, le devuelvo al ser querido. ¿Por qué hablan así? Le devuelvo al ser querido. Le hago el amarre que usted tanto necesita. Venga aquí. Aparte su cita, le va a valer menos. Yo le digo todo. Y la gente está escuchando una cosa y la otra. Termina el indio Rómulo y empieza a escuchar la consejería del pinchadito con la hora de los adoloridos. Y se gozan escuchando las cosas de mal sentido que dice el pinchadito, porque todo lo dice con mal sentido. Le pone el picante. Y la gente, lo digo porque yo me he subido a un taxi y ha estado en la hora del pinchadito. Hasta que le digo, Señor, ¿puede poner otra cosa? Sí. Termina la hora del pinchadito de los adoloridos y después viene la hora con el ángel Uriel y el horóscopo para ti. Y pendiente de todo eso. Y hoy domingo nos tenemos que preparar para la iglesia. Pero en la iglesia no hay asunción, no hay ese mover que yo quiero. Y yo quiero que el Señor me profetice. Entonces le pone el enemigo una hermanita que todavía no está bien llena del Espíritu Santo, que le dice, yo sé dónde profetizan, venga vamos. Y profetizan desde que entra hasta donde usted sale. Y usted, como tiene esas ganas de que Dios le hable, porque a veces queremos que Dios sea determinado y nos diga así, así, así. Pero la palabra más certera es las Escrituras. Y siempre digo lo mismo, pero no me cansaré. Creo en el mover profético, creo en la palabra profética, creo en el discernimiento, creo en los dones del Espíritu Santo. Pero tenemos que estar bien puestecitos, hermanos. Porque lo que usted quiere oír, el diablo sabe lo que usted quiere oír. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que usted no salga del pecado y vaya. Y usted ya viviendo tantos años en unión libre, nada le impide que usted se case, pero vaya y le dice, sigue como estás. Así como el Señor te llamó, así quieres que sigas. Entonces, ay Dios, y como me molestan que me tengo que casar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué es lo que queremos? Porque queremos muchas cosas, pero ¿qué es lo que quiere Dios hablarnos? ¿Qué quiere el Señor decirnos? ¿Cómo quiere transformarnos el Señor? Porque dice en Mateo 24:24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas. ¿Y sabe qué dice ahí en Mateo 24? Dice, y realizarán grandes señales milagrosas para engañar, de ser posible, a los escogidos de Dios. Y el versículo 25 dice, mire que les advierto esto de antemano, que va a haber milagros. Y en la iglesia no se ve ni un milagro. Porque empieza el enemigo a trabajarnos así. Y no veo nada, yo no veo nada. Y viene, y usted no conoce a la gente, hermano.
Usted no conoce todavía cuánto charlatán hay, hermanos, por Dios. Dice, estas personas en el versículo 2, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Esa que le dice a uno, eso no se hace. Que todos tienen conciencia o no, pero dice que ellos la tienen muerta. Nosotros tenemos dos cosas, gloria al Señor. Tenemos la conciencia del ser humano y tenemos al Espíritu Santo. Y la conciencia de ellos la tienen muerta. Y los charlatanes le van a decir, ¿a usted no le puso el Señor que me diera $1,000,000 de pesos? Y usted dice, ay no, a mí no me ha puesto. Pues ore, porque el Señor ya me dijo a mí que usted me tiene que dar plata. Y va a encontrar ese tipo de charlatanes, hermano, porque son engañosos. Porque quieren que usted se separe de la buena doctrina, porque quiere que usted termine renegando del Señor. Porque cuando a uno le roban en una iglesia, porque a uno cuando le roban un hermanito, ¿usted con quién se carga? Con todo, con iglesia y con Dios y con todo, y yo no vuelvo. Voy a leer a favor de ustedes. El versículo 10 dice que Jesús llamó a la multitud y le dijo que no lo que entraba a la boca contamina al hombre, sino que era lo que ¿qué? Las palabras malas que salen de la boca. Y en el 17 dice, todo lo que come pasa a través del estómago y después a la letrina, al baño, hermano. Todo va al baño. Pero dice que las palabras provienen del corazón y esas son las que contaminan al hombre. Entonces, solo hay una cosa que prohíbe las Escrituras en el Nuevo Testamento, que es la sangre. La sangre. Anteriormente no se comía cierto tipo de cosas, los judíos, los hebreos no comían ciertas cosas por higiene. Ya cuando viene el Señor dice, coman de todo, ¿cierto? Usted me dirá, ay, pero mire, es que yo voy a tomar vino, porque Pablo le dice a Timoteo, ¿ya leyó eso? Pablo le dice a Timoteo, por tu enfermedad estomacal, no tomes agua, toma mejor vino. Porque el vino lo sacaban directamente ¿de qué? De la uva, de la fruta. Y el agua en esa época, allá no había EPM, hermanos. Aquí somos muy bendecidos con EPM, ¿o no? Bendito sea mi Dios. Pero allá no. Entonces Pablo le dice, él parece que tenía un problema estomacal bien delicado. Y Pablo le dice, por su enfermedad no tome agua. Entonces tenemos que aprender a discernir lo que dicen las Escrituras y no pegarnos de un solo texto, sino que mirar el trasfondo cultural, ver el texto, el contexto, para que no nos metan cosas, hermano. Entonces, ¿qué pasa con la apostasía? Es un peligro que nos puede alcanzar. Entonces nosotros tenemos que evaluar nuestro corazón, que esté a la luz de la palabra, para que usted evite las malas enseñanzas. Y le voy a decir, no es bueno que usted esté un día en una parte, otro día en otro día en otra parte. Usted recibe palabra de allí, recibe palabra de aquel pastor, recibe palabra de aquella pastora, aquel libre, y usted después dice, ay, yo entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo así? Es que aquel pastor me dijo que no, aquel me dice que sí, entonces, ¿qué hago? No es bueno, hermano, que usted esté en una parte y la otra, o que no se congregue. Gloria a Dios por usted que se está congregando, y gloria a Dios por lo que me están viendo, que yo sé que si me están viendo es porque no pudieron ir al culto hoy. Pero yo tengo una anécdota. No siempre uno ha tenido grupo de alabanza, y gloria a Dios por el grupo de alabanza, pero tuve un tiempo que no teníamos grupo de alabanza, y un líder me decía, yo tengo un amigo que toca, lo voy a llamar. Y yo, bueno, porque como esa persona cantaba, yo confiaba, y listo, lo invitaba, cuando de vez en cuando él iba. Cuando una vez yo le pregunté a él, al que tocaba, ¿y dónde te congregas? Y me dijo, yo no me congrego en ninguna parte. ¿No te congregas en ninguna parte? No. Si alguien me necesita, yo voy y toco. Y de resto me pongo a estudiar, yo no me congrego. Yo, ya. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Porque congregarse es algo fundamental.
Y mucha gente le dice a uno, yo no necesito congregarme, el Señor y yo sabemos. Y si usted tiene un ministerio bien grande y no se congrega, ¿cómo va a bendecir a los demás? ¿Cómo nos vamos a bendecir los unos a los otros? No hay nada más lindo que ver la iglesia allá y verlo a usted, ¿o no? Uno ve a la hermanita, al hermanito. Es una bendición muy grande. Una bendición muy grande, y yo le doy la gloria al Señor por todos ustedes. Hebreos capítulo 13, versículo 9. ¿Me dicen cuándo? Hebreos 13, 9. Nuevo Testamento, en la parte de atrásito de su Biblia. Leo a favor de ustedes. Así que no se dejen, ¿qué dice en su Biblia? Cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que nada sirven. ¿Qué me quieres hablar, papito Dios? ¿En qué me quieres corregir? ¿En qué, Señor? Entonces, nosotros como creyentes necesitamos crecer en el conocimiento de las Escrituras para discernir. Porque estamos rodeados de una cultura que pretende controlar nuestros pensamientos, pretende controlar nuestras emociones, y lo hace a través de la música, lo hace a través de películas, lo hace a través de comentarios de las redes, ¿o no? Lo hace a través de todo eso. Y nosotros sin querer nos dejamos envolver a través de la moda, sin darnos cuenta. Nos coge el mundo y nos envuelve este sistema de valores, y el mundo se opone al Señor. ¿A qué nos estamos exponiendo? Porque usted es bombardeado. Usted es bombardeado de acá, bombardeado de acá. Con las amigas, usted se expone. ¿De qué hablan sus amigas? Hay amigos que no hablan sino basura, hermano. Basura. Entonces, ¿a qué te estás exponiendo? Porque mientras más te expongas, más se va a llenar usted de cosas. Entonces, más lo va a permear el mundo, el enemigo, y termina usted sin glorificar a Dios. Si usted todo el día escucha música del mundo, usted se va a aprender todas las canciones, hermano, y va a comprar la cantina para beberse, hermano. Termina, porque si uno con alguien que lo está escuchando, uno nunca la escucha, pero la escucha en todas partes, ¿se la aprende o no? Ahora si usted ahí, dele y dele con su musiquita, dele y dele, usted termina, hermano, lleno de mundo. Y necesita estar lleno de la presencia de Dios, porque después lleno del mundo y le toca ir a ministrar. Ay, papá. Lleno del mundo y lo llaman para que ore por un enfermo. Lleno del mundo y le toca. Entonces nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Señor, ayúdame a consagrar. A unos le meten muchas cosas. Ayer cantaban una canción y después yo empecé a tararear la canción. Y yo le dije, Oscar. Y le decía así. Porque ¿es verdad o no es verdad? Usted está en un bus y hay música y usted termina. Y no era Marco Witt. ¿Sí? Entonces, cuando usted sienta eso, porque usted tiene al Espíritu Santo, porque usted tiene la conciencia, y le empiece a decir al Espíritu, ¡hey, ojo, cuidado! Usted ahí mismo, sí, Señor. Está viendo una película, hay películas que no, hermano. Yo quería verme esa mujer para ver la película esa mafiosa de acá, la viuda negra. ¿Cómo es que se llama? Griselda. Y la empecé a ver un minuto. Cuando vi todas las guachadas que decía, yo le dije, no, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Porque de eso nos está llenando la televisión colombiana. ¿O no? Sin puchecas no hay paraíso. Las muñecas de la mafia.
y todo, y los pelados y las niñas quieren conocer hombres así, los muchachos quieren conocer, y eso se va metiendo, hermano, todo eso se va filtrando, y de pronto usted me dirá, aquí no viene ninguno a meternos cosas ni nada, pero ¿qué está viendo? Porque es que es tremendo. Usted va a un centro comercial y puede ir la mamá, el papá, los hermanitos, y cada uno está con su celular, en su mundo, y nos están bombardeando. Yo no le digo que no lo utilice, es una herramienta, es una bendición, pero cuando usted vea que lleva 2, 3 horas metido ahí, dele, usted tiene que reaccionar y decir, no llevo 3 horas leyendo Biblia, no llevo 2 horas orando, leo media hora y ya no aguanto, pero me puedo pegar 1 hora en TikTok y se me va como si nada, ¿o no? Sí, hermano, haga cuentas. Cuando menos piensa, yo, Dios mío, no puedo perder tiempo, ¿qué va? Y se va y haga otra cosa. ¿Por qué no rinde el tiempo? Porque nos mantenemos pegados muchas veces de las redes sociales. Entonces expóngase más a la palabra de Dios. No le estoy diciendo ni le estoy prohibiendo redes, es más, aquí estamos hablando por las redes sociales. Pero hermanos, métase con el Señor para que nunca nadie lo engañe. Nadie lo engañe, no se deje engañar de nadie. Mire las Escrituras. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos levante. Padre, te adoramos, te honramos en esta mañana, bendecimos tu nombre, Señor. Tú siempre has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y así como Pablo le escribió a Timoteo, Dios mío, para que estuviera pendiente, para que supiera las doctrinas, para que supiera lo que estaba diciendo esos falsos maestros, Señor, tú también nos hablas a nosotros para que nosotros podamos, papito Dios, ver tu obra, Señor, para que nosotros sepamos cómo también trabaja el enemigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Tú nos has dado conciencia, pero sobre todo, Señor Jesús, tú nos diste tu Santo Espíritu que habita en medio de nosotros. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos muestres, que nos hagas discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor, en que estamos metidos, Señor, que no nos conviene, Padre Santo. Hable ahí con el Señor y pídale a Dios que lo ayude. Si usted pasa mucho tiempo en las redes, si se está exponiendo a leer libros que no son convenientes, que lee incluso a veces más libros que la Biblia, dígale al Señor que lo ayude. Si usted se siente tentado porque no ha tenido una respuesta del Señor, a ir a otro lugar para que le profeticen. Mucha gente incluso se ha sentido tentado a ir a un brujo, a que le lean las cartas para ver qué es lo que está pasando. Póngase delante de Dios en esta mañana. Si usted siente que ha sido permeado por el mundo, que ha creído cosas que nada tienen que ver con las Escrituras, pídale a Dios que lo ayude. Dígale al Espíritu Santo que lo ayude a discernir qué es de Él y qué no es de Él. Señor, ayúdanos. Espíritu de Dios, tú eres bueno, tú eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a cimentarnos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Dios mío. Y si usted conoce la verdad, usted va a saber que es un engaño. Pero si usted no conoce las Escrituras, cualquier persona lo puede engañar, cualquier persona lo puede extraviar de la verdad, cualquier persona puede hacerle daño, hermanos. Hay hombres y mujeres que se han vestido de curas, de monjas, que se han vestido de pastores, de pastoras, solamente vestidos, pero que no lo son, no han tenido ese llamado del Señor. Muchos son que se han autoproclamado y no son del Señor, y tenemos que tener mucho cuidado que no nos engañen con esas palabras sutiles.
Dígale a Dios: ayúdame, Señor, a estar en la verdad, Dios mío. Ayúdame, Espíritu Santo, a moverme en la verdad. Será la única forma de que usted detecte una mentira, detecte una apostasía, detecte a alguien que esté diciendo lo que es incorrecto, hermano. Padre, ayúdanos, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, si usted ha ido a brujos, si usted ha ido a otras partes porque anhela ese poder de Dios, porque anhela un fluir de Dios, y si usted hoy se ha dado cuenta que se metió, que fue donde no debía hacerlo, hoy le puede pedir perdón al Señor y hablar con Él. Si usted pasa muchas horas en las redes sociales y pasa poco tiempo en la lectura de la Biblia, en la oración, hoy también puede ponerse delante del Señor para que Él lo ayude. Ayúdanos, Señor. Si ha tenido tiempo, personas para evangelizar y no lo ha hecho, porque usted se siente sin conocimiento, porque se siente sin autoridad, también puede decirle a Dios que lo ayude para que empecemos a vivir tiempos espirituales, tiempos especiales, tiempos donde el Señor esté ahí. Hermano, estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, donde el enemigo quiere engañar, si es posible, a la gente de la fe. Así que no se deje engañar. Examine. La Biblia dice: prueba los espíritus para ver si son del Señor o no. La Biblia dice, la Biblia advierte, pero ¿qué ha pasado? El pueblo de Dios no quiere leer Biblia. El pueblo de Dios se ha conformado con los predicadores, que no está mal. Gloria a Dios por los predicadores que salen en las redes sociales. Gloria a Dios, los bendecimos. Pero así como hay buenos predicadores, también hay charlatanes, también hay hombres y mujeres que quieren estafar, que quieren hacer lo impropio. Y te pedimos, Señor, que nos libres del mal, Dios mío. Ayúdanos, Señor, y que nosotros no seamos, Señor, de aquellos que apostatan en la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre vigilantes, siempre creer. Yo no sé si a usted le han hecho daño en alguna iglesia, algún pastor, alguna persona, algún líder le ha hecho daño, pero hoy es el día para que usted le diga: Señor, yo perdono, Dios mío, y te doy gracias porque tú me tienes para grandes cosas, Señor. Ayúdame a no alejarme del evangelio. Ayúdame. Y si usted está allá en su casa y usted dijo: nunca más me vuelvo a congregar porque jugaron conmigo, porque hicieron cosas indebidas, yo le pido que en el nombre de Jesús usted hoy discierna qué es de Dios y qué no es de Dios. Y la única manera es con la palabra del Señor. Y pídale a Dios que lo guíe a una iglesia de sana doctrina. Y Señor, te damos gracias. Bendigo cada líder de este lugar. Bendigo al grupo de la alabanza. Bendigo a las maestras de escuela dominical, Señor. Bendigo a los sugieres, Señor. Bendigo, Señor, a cada servidor, Dios mío, a cada persona que trabaja aquí en esta iglesia del Ministerio Nuevo Horizonte, aquí en la sede de Robledo y en la sede de Gratamira, Señor, para que nosotros no nos dejemos permear, para que nosotros seamos hombres y mujeres santos, que nosotros, Dios mío, declaremos la palabra de verdad. Señor, líbranos del mal. Usted, si usted es un líder, usted es un servidor, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, que yo no me mueva por los talentos, que yo no me mueva por los dones, Señor, que tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que me gobierne, que tu Santo Espíritu esté sobre mi vida, gobernando mis emociones, Dios mío. Padre, obra con poder en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a dar sana doctrina, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar lo que hay en la Biblia, Señor, correctamente, Señor. Padre, y obra con poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu verdad corra, Señor, que tu palabra corra, Señor, como río de agua
agua viva. Dígale, Señor, que sea tu verdad. Hoy se corta toda mentira. Todo lo que yo he recibido que no es tuyo, Señor, hoy se corta. Hoy se va de mi vida. Si yo he atendido espíritus, si yo me he dejado permear por el mundo, si yo, Señor, he prestado mis oídos para escuchar lo que yo quiero oír, Señor, yo te pido que me perdone, Jesús, y que empieces a orar en mi vida. Señor, obra en mi vida, que en esta iglesia, que en el ministerio Nuevo Horizonte corra la verdad, Señor, la verdad que a muchos le va a incomodar, la verdad que muchos no van a aguantar, la verdad que muchos se van a salir de este lugar, pero no importa que nosotros prediquemos la verdad, Señor. Dígale, Jesús, que yo ministre en verdad. Los levitas, dígale, Señor, que yo ministre en verdad, Señor, no por mi talento, no por lo que tengo, no por el don, Señor. Ayúdame, porque tu palabra es verdad, Señor. Espíritu de Dios, muévete aquí. Dígale, Señor, muévete en mi vida. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y levantas tus manos, y tú allí en tu casa también le dices, Señor, llévame a la verdad, condúceme por sendas de justicia. Tú eres el Rey. Vamos, levanta esas manos. Dígale, Señor, hay libertad en mi vida. Hay libertad, hay libertad. Me declaro libre, libre, libre. Libre en el nombre de Jesús. Libre para adorarte. Libre, libre para recibir tu palabra. Para leer la Biblia. Para orar. Me declaro libre para ministrar. Contra la fuerza de maldad. Oh, Sama, Mama Shiri. Oh, Isaiah, Makenda, Yasoa. Derribaré con potestad todo argumento de iniquidad levantado contra Cristo y su verdad. Señor, te damos gracias, Dios mío. Sellamos esta palabra con la unción del Espíritu Santo, Señor, y declaramos, Señor, que pertenecemos, Señor, que te pertenecemos, que somos ungidos, Señor, por tu palabra, Señor, y que cada día que abrimos las Escrituras conocemos más de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte de bendiciones. Denle un aplauso al Señor.